ya vamos a la otra parte, pues no, ya la parte de enfermería, porque la primera parte mayormente ha sido pues toda la parte clínica, toda la parte fisiológica de lo que hace obviamente la ventilación de alta frecuencia. Ahora vamos a hablar de los cuidados de enfermería. Sí, por favor, a todos los participantes tienen que repasar, porque a la hora que vamos a hacer los casos clínicos, sí, cuando ya ustedes vengan a la parte práctica, obviamente necesitamos que ustedes tengan al menos una base de conocimiento la cual nosotros les estamos brindando, ¿sí? Para que obviamente puedan al menos responder de manera acorde, ¿sí? A lo que se les va a decir o se les va a preguntar en ese momento, ¿sí? En este caso, vamos ya a hablar de los cuidados de enfermería. Primero, ¿sí? Yo debo hacer mi seguimiento del neonato. Obviamente, tengo que conocer a mi recién nacido. ¿Es un recién nacido prematuro? ¿Es un recién nacido a término? Para yo saber con qué, obviamente, parámetros va a empezar el neonatólogo, para saber, obviamente, qué tubo endotraqueal voy a tener que tener, ¿sí? Con qué sonda de aspiración, etcétera. Pues, ¿no? Tengo que saber la patología. Es una patología cardíaca agregada, la cual me está dificultando la ventilación. Sí, quizá una malformación obviamente del corazón que esté dificultando la ventilación del neonato, ¿sí? O es un neonato que viene con una insuficiencia respiratoria grave, bien grave, con inflamación pulmonar y todo, y por lo tanto, pues, necesita ingresar a ventilación de alta frecuencia, o parámetros vitales bases, ¿sí? Obtenidos en el análisis de gases arteriales alterado, pues, ¿no? Muy alterados, que son ya los puntos que habíamos visto en el tema anterior, ¿sí? En lo que era los criterios para incluir. Cuidados de enfermería en los resultados de laboratorio. Yo tengo que tener, obviamente, y siempre estar vigilante en el ácido base, ¿sí? En el ácido base. Es lo que siempre tengo que estar, obviamente, pendiente. Tengo que estar pendiente del hemograma, porque también si yo tengo una hemoglobina baja, el paciente está anémico, obviamente el neonato no voy a tener una buena oxigenación porque no hay ese intercambio de oxígeno y CO2, ¿sí? Tengo que estar pendiente de eso en el hemograma y obviamente pues la oxigenación, pues no la presión, la frecuencia, pues no la que también me va a ayudar al intercambio gaseoso, que todos estos datos los voy a leer yo en el análisis de laboratorio. Si ustedes no me saben leer un AGA, aunque sea lo más básico que yo les había enseñado en su momento, pues vamos a tener dificultades, porque si no, ¿cómo ustedes pues, van a identificar con cuánto de pH está ingresando, con cuánto de presión de CO2, con cuánto de presión de oxígeno? Esos datos ustedes ya lo tienen que saber al revés y al derecho, ¿sí? ¿Qué más tengo que tener en cuenta en los mecanismos de ventilación de alta frecuencia? Como les digo, en neonatología, el mecanismo de alta frecuencia mayormente es oscilatorio. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? El equipo. ¿Qué equipo voy a utilizar? ¿Es Drager? ¿Sí? El equipo que voy a utilizar. No, no es Drager, es de la marca Fabián. Allá está bien, ¿sí? Pero obviamente tengo que yo saber con qué equipos estoy trabajando. Porque imagínense, me dicen, sí, sí, usted tiene aquí un Drager de ventilación de alta frecuencia. Ah, ya, yo pido mis corrugados de Drager para ventilación de alta frecuencia. Y a la hora que voy a armar, no era Drager, era Fabián. Ah, pero o sea, eso hace perder el tiempo, pues, ¿no? Por eso yo tengo que conocer mis equipos, conocer los corrugados, saber ensamblar los corrugados, ¿sí? Y solucionar obviamente las variables, pues, ¿no? Ahora, yo tengo que evaluar la oxigenación, ¿sí? Yo tengo que evaluar y mejorar, obviamente, la oxigenación de mi paciente. ¿Cómo puedo hacer esto? Reclutando alveolos. ¿Quién me recluta alveolos? La BAFO. Mejorar la ventilación y disminuir la hipercapnia, ¿sí? Es decir, la hipercapnia quiere decir que el CO2 está elevado, ¿sí? En la evaluación clínica en neonatología, ¿sí? Es permanente, es muy permanente, ¿sí?
En el caso de ventilación de alta frecuencia, el médico está allí, a un costado, ¿sí? Viendo obviamente al neonato para ver cómo va procediendo, si está que le hace un buen efecto o no, si requiere que le aumenten la amplitud, requieren que le aumenten la MAP, los hertz, ¿sí? Las frecuencias, para que obviamente este niño, este neonato, con los resultados del laboratorio, podamos obviamente ir mejorando. La evaluación clínica es detallada, muy, muy detallada, ¿sí? Yo voy a ir revisando, obviamente, el paciente en la vía aérea, la presencia de secreciones, tanto por tubo endotraqueal, secreciones en cavidad oral. Voy a verificar, ¿sí? Que el tubo esté en su lugar, con una placa radiográfica, obviamente, que estén por lo menos de 8 a 9 espacios intercostales insuflados, ¿sí? Y obviamente tiene que ser una evaluación clínica ordenada, ¿sí? Ordenada y detallada, minuciosa y muy delicada. Recuerden que un bebé en ventilación de alta frecuencia es un paciente inestable. Por lo tanto, si yo voy a manipularlo, tiene que ser lo más delicadamente posible. ¿Sí? Eh, la monitorización. Uno de los principales tiene que ser la tensión arterial o la presión arterial invasiva. ¿Sí? Es decir, en el catéter arterial que se le colocó a este paciente, ¿sí? Eh, por ejemplo, pues, ¿no? Pones un catéter arterial umbilical, ahí colocas el domo, ¿sí? De prueba de tensión arterial invasiva, colocas el domo al monitor y obviamente en el monitor va a ir dando datos constantes de la presión arterial invasiva, pues, ¿no? Obviamente, tengo que monitorizar mi CO2 exhalado. Recuerden que en la modalidad de BAFO, en esta modalidad, el ventilador va detectando el nivel de CO2. Por lo tanto, con eso también yo voy mejorando, obviamente, los datos obtenidos en la monitorización. Cuidados de enfermería en la fluctuación de la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La saturación de oxígeno. ¿En qué modos? En modo, ¿cómo se llama este? Ah, ya. En la saturación de oxígeno. Deberíamos colocar en dos lados. ¿Dónde coloco? Sí, en la parte preductal. ¿En qué mano? Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. A ver, ¿quién por favor Mano responde? derecha. Ya. ¿Quién más, por favor? Solamente una participante. Mano derecha. Ya, Gabriela dice Mano mano derecha, derecha. magíster. Mano derecha es la preductal. ¿Y la postductal? Pie Pie derecho. izquierdo. Izquierdo. Ah, no, pie derecho. Pie izquierdo. Pie izquierdo. ¿Solo pie izquierdo o Izquierdo. también pie derecho? Mano izquierda y miembros inferiores. Ujú, exacto. Mano izquierda y miembros inferiores. Pues no. La única preductal es la mano derecha. Mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo son postductales. ¿En cuánto tiene que estar mi saturación de oxígeno en ese neonato? De 89 a 94 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Qué digo de 89 a 94% milímetros de mercurio estoy diciendo? ¿Ya? Por ciento. ¿Sí? ¿Y en qué momento voy a realizar el análisis de gases arteriales? Pasado los 30 minutos de haber instalado al paciente en ventilación de alta frecuencia. ¿Sí? ¿Qué más voy a evaluar en mi paciente? Su estado hemodinámico. La coloración. ¿Está pálido? ¿Está itérico? ¿Está sonrosado? ¿Sí? Obviamente yo tengo que poder evaluar. ¿Qué más evalúo? La perfusión. ¿Sí? La perfusión. Sí, coloco obviamente
retiro y por lo menos tiene que estar menos de 3 segundos, pues, ¿no? Es decir, retirarse ese como líquido transparente. ¿Ya? Voy a tener que evaluar los pulsos, también evalúo los pulsos, ¿sí? Porque recuerden que la ventilación de alta frecuencia ejerce de una u otra manera alguna presión y a veces, sí, si es que hay alguna complicación más, a veces también puede haberse comprometido los pulsos del paciente, ¿sí? Miren, aquí por ejemplo yo tengo un domo, aquí se conecta el domo de la tensión arterial central y aquí donde me sale, ¿sí? El 20 quiere decir que mi esposa ha llegado a la casa, cocinado, ¿sí? Ay, espérate, espérate, espérate. No, estamos hablando de la tensión arterial media. Esta tensión arterial media, ¿sí? Aquí tengo yo el domo, aquí, en uno de estos conectores, ¿sí? Y aquí en donde, bueno, en la pantalla, donde está, déjenme observarlo, aquí, acá. Aquí tengo mi tensión arterial no invasiva, ¿sí? Mi tensión arterial no invasiva. Y aquí tengo mis datos de tensión arterial invasiva, ¿sí? Prácticamente constantemente me va a ir botando datos de la presión arterial tomada, pues, ¿no? ¿Y dónde está colocado? En el catéter umbilical arterial, ¿sí? Este domo eh, es un conector que va conectado al catéter umbilical, luego este catéter llega hasta un domo, ¿sí? Un domo digital que es un cuadradito, que allí con la presión ejercida, ¿sí? Y la presión que ejerce en la línea arterial, ¿sí? Esa presión que ejerce, ¿sí? Esa presión pulsátil, ¿sí? De la diástole con la sístole, obviamente el monitor lo va a transcribir, pues, ¿no? Lo va a transcribir y lo va a manifestar a través de una presión arterial, como si tú tomaras tu presión arterial con brazalete, pero ahí es invasiva, pues, ¿no? Y comienza obviamente a darnos datos de tensión arterial, que es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente estos pacientes, además de ser un compromiso ventilatorio, tienen otros compromisos como cardíacos también. Por lo tanto, va a tener que iniciar dopamina, dobutamina, adrenalina quizá, milrinona, etcétera. Pues, ¿no? Diferentes, obviamente, mecanismos cardiogénicos, bueno, para que le den más fuerza al corazón, para que ayude, obviamente, a la perfusión periférica, etcétera, pues, ¿no? Cuidados de enfermería, pues, para preservar la presión, ¿sí? Para preservar la presión, ¿sí? Debo de mantener circuito cerrado, aspirar a través del circuito cerrado, ¿sí? Y aspirar secreciones, obviamente, si yo ausculto y yo evidencio o yo puedo lograr auscultar, aunque es muy difícil auscultar en la BAFO, pero yo puedo observar que hay secreciones en el tubo, se aspira. Y siempre tengo que yo vigilar la fuga que esté en 0%, ¿sí? Porque si está una fuga al 100%, pues obviamente quiere decir que mis conexiones están mal. Tengo que revisar mis corrugados porque por algo la fuga está llegando a 100%. Quizá en el sensor de temperatura se me desconectó, no me di cuenta. O el agua también, donde cae la línea directamente al agua, la cámara humidificadora, se desconectó y no me di cuenta. Por lo tanto, se me está fugando las presiones. ¿Sí? Y no le estoy dando las presiones al neonato. Un neonato que está en ventilación de alta frecuencia y se me desconectó por casualidad, por error, yo qué sé, este neonato va a atelectasiarse rapidito. ¿Se acuerdan del video del pulmón que vimos al inicio? En ese momento que, sí, vamos a buscarlo, espérenme, denme un segundo para que ustedes se puedan dar cuenta. Mm.
Deme un segundo hasta que cargue, chicos, la página. Aquí está. Sí, miren por aquí. A ver, vamos a ver. Aquí por aquí creo me parece va a desconectar. Ya, miren, desconectó. Miren, desconectó. Todo ese pulmón que estaba, entre comillas, insuflándose, se desconecta del ventilador y comienza a colapsarse. Recuerden que un pulmón colapsado es muy difícil para el neonato fisiológicamente volver a aperturar todos los alvéolos. Es muy difícil, ¿sí? Obviamente, pulmón colapsado, alvéolo colapsado, atelectasiado, para el neonato es muy, pero muy, muy difícil volver otra vez a expandir, ¿sí? Volver otra vez a expandir. Ahora sí, vamos a volver otra vez a las diapositivas. ¿Sí? Eh, Obviamente, como les estaba diciendo, mantener un circuito cerrado y aspirar secreciones y vigilar fugas, pues, ¿no? Un control radiológico. El control radiológico tiene que realizarse 30 minutos después de haber iniciado la ventilación de alta frecuencia. Pero para esto, ¿sí? Para esto nosotros, los enfermeros, somos los que estamos haciendo el seguimiento constante, ¿sí? Porque el médico, ¿qué te puede decir el médico? El médico te va a decir, ya, Eduardo, ¿sabes qué? Te he dejado un AGA, te he dejado la orden para imágenes, ya me avisas, ¿sí? Tú tienes que organizarte y ver, llamar a imágenes. Oye, ¿sabes qué? Tengo una placa control para el paciente tal. Ya anda subiendo, porque mientras sube el ascensor, llega, ingresas, ya pasó la media hora, ¿ya? Y obviamente viene a tomar la placa y nosotros como enfermeros tenemos que asistir y obviamente colocar al neonato para su placa. Posicionar. La posición del neonato tiene que estar con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Un ángulo de 30 grados, no más. ¿Por qué creen que no puedo colocar al neonato más de 30 grados? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Podemos producir hemorragias? Ya, pero estamos hablando de la vía aérea. ¿Por qué creen ustedes que no debo colocar en un ángulo de 45 grados? ¿Alguien más, por favor? ¿Por qué cree? ¿Se puede extubar? Ya no es el caso, pero a ver, ¿quién da quién da otro ejemplo? ¿Quién da otro ejemplo, chicos? Sí, a ver, chicos, ¿quién me dice por qué no se pone en más ángulo? ¿Por qué Por la, solamente? por ¿Mm? la hiperflexión del cuello, caída de la cabeza. Exacto, por la caída de la cabeza, por la flexión del cuello,
no puedo yo pasarme de un ángulo de 30 grados, pues no, porque si no, imagínense, yo coloco al neonato, ¿sí? A 30 grados está así, ahí más o menos 45 grados más, la cabeza del neonato pesa más, va a caer hacia adelante, pues no, cerrándome obviamente la vía aérea. Ya está, aquí. Cuidados de enfermería en el neurodesarrollo. No exceder los 45 decibeles de ruido. ¿Sí? Disminuir el estrés en el neonato y utilizar atenuadores de sonido. Aunque hay estudios de investigación que nos mencionan que los atenuadores de sonido, quiere decir esos tipo colchonetas que utilizan aquí en el oído, ¿sí? Tipo audífonos, así esos negros que nosotros utilizamos los adultos, algo similares, pero para los niñitos, ¿sí? Ya hay estudios que dicen que no debemos utilizarlo. Por eso le he puesto para mencionarle. ¿Por qué? Porque dice que al tener obviamente una presión aquí, ¿sí? No es que no escuches, recuerda que el abafo está aquí entubado y que da directamente al pulmón del neonato, obviamente pues aumentando ese estrés del paciente, ¿sí? Entonces, si yo cierro los oídos, voy a percibir más eco en el interior, obviamente pues el movimiento y todo, ¿sí? Eh, por lo tanto, aumento los decibeles del neonato. ¿Sí? Aquí, a ver, déjenme ampliarlo porque si no, no veo y ya. Ya está. ¿Cuáles son las recomendaciones para el control ambiental en la UCI? Uno, disminuir el ruido. Obviamente tiene que estar en menos de 45 decibeles, ¿sí? Estos 45 decibeles en la UCI, el exceso de ruido es frecuente, pero mucho más si es que el neonato se encuentra en ventilación de alta frecuencia, ¿sí? En ventilación de alta frecuencia, ¿sí? Se encuentra obviamente el neonato sometido a estímulos, ¿sí? De forma continua y obviamente pueden repercutir en su neurodesarrollo, pues, ¿no? Bajar el volumen e intensidad de alarmas y monitores, dicen que si es posible, ¿sí? Si es posible, poner en sonido muy, muy, muy bajo y el que tenemos que activar es la alarma luminosa, pues, ¿no? Para yo pues, saber cuando está en rojo, por ejemplo, la alarma luminosa, algo está pasando, pues, ¿no? Sí, porque el color verde no es una llamada de alerta, pero sí el color rojo. Separar a los prematuros más débiles de las zonas de mayor ruido, ¿sí? No es bueno colocar, por ejemplo, a un paciente neonato que está en ventilación de alta frecuencia en el mismo lugar o cerca al pasillo en donde hay bastante tránsito de personas. Pues no debemos colocar ahí. Sí, la creación de horarios y protocolos para establecer horas de menor intensidad sonora. También, por ejemplo, hay instituciones que en la noche, sí, en la noche obviamente colocan horarios y protocolos para la manipulación, ¿sí? Por lo tanto, obviamente con eso también disminuyen la manipulación excesiva en el neonato. Evitar los ruidos bruscos y golpes en la incubadora. Recuerden que cuando un neonato está dentro de la incubadora y ustedes tocan así la portezuela, por dentro el sonido es retumbante, pues, ¿no? Y concientizar de las necesidades de silencio en la auxilio. ¿Qué más? La luz, la capacidad de los prematuros para proteger sus ojos de la luz es complicada debido a la inmadurez fisiológica. El exceso de luz del recién nacido disminuye la desaturación de oxígeno, produce estrés, cambio en el patrón del sueño. ¿Sí?
Entonces, ¿qué debo evitar? La exposición directa de luz al neonato. Si voy a canalizar una vía, voy a poner un percutáneo, voy a realizar cualquier procedimiento, debo yo proteger, si los ojos de mi neonato, puedo utilizar los lentes de fototerapia para poder proyectar la luz, ¿sí? Y la luz debería ser individualizada, no quiere decir que, yo voy a hacer un procedimiento y prendo toditos los focos del ambiente. No, la luz es individualizada. Debe disponer de luz regulable para adoptar a las necesidades del recién nacido y utilizar mantas para protegerse y proporcionar un mejor descanso y sueño al neonato, ¿sí? Con esto doy por culminada mi diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, por favor, lo hacemos de una vez. Si no, yo voy a empezar con las preguntas. ¿Sí? ¿Hay preguntas, chicos? Una consulta. Sí, dígame. Em, la verdad que yo no he tenido todavía la experiencia de poder trabajar pacientes con ventilación en bajo, ¿no? Pero el circuito de corrugados que se usa para este tipo de ventilación, ¿es el mismo que en la ventilación convencional Sí. o es diferente? Hoy en día, sí, hoy en día los corrugados ya son los mismos, ¿sí? Porque obviamente tú no vas a cambiar corrugados para poner la de alta frecuencia. Anteriormente eran dos distintos, ¿sí? Eran dos distintos. Prácticamente tenías que tener tú dos ventiladores a disposición, porque si se desconectaba al paciente de la ventilación mecánica convencional, ¿sí? Dos, obviamente, ventiladores para que el otro esté listo para la ventilación de alta frecuencia. ¿Sí? Pero eh, hoy en día los corrugados son los mismos, tanto para la convencional como la de ventilación de alta frecuencia oscilatoria. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, muy buenas tardes. Una consulta con respecto al, por ejemplo, cuando el bebé está en bafo y le cambian lo que son los parámetros, ¿a cuánto tiempo puedo tomar un AGA? También, ese es uno y lo otro es también, por ejemplo, hay bebés que reciben transfusión y también se les pide haga, entonces lo ideal, ¿a cuánto tiempo se puede tomar el haga, por favor? Ya, se debería tomar, sí, se debería tomar por lo menos después de 30 minutos de haber hecho cualquier modificación del ventilador, sí, y 30 minutos, por ejemplo, si el bebé está en ventilación mecánica convencional y ahorita el médico te dice, ¿sabes qué, María? Vamos a cambiar a este paciente a BAF. Ya, lo cambia, taca, 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 le mueve los parámetros, tucutún, ya, empezamos, ya está en bafo. ¿Después de cuánto tiempo? 30 minutos. A cuenta de reloj ya le puedes tomar un examen de gases arteriales. Para este caso de pacientes, sí, para este caso de pacientes, obviamente, sí o sí, obligado, este neonato tiene que tener algún acceso vascular central, es decir, un catéter umbilical venoso y un catéter umbilical arterial, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí voy obviamente a sacar mis muestras, porque imagínense estar pinche y pinche y pinche para tomar AGA, porque mayormente el AGA se toma y si es que hay algo para modificar, modificas, la modificación es bien rápida. Es decir, no lo programado, sino que tú programas y como es muy constante la frecuencia, las modificaciones son bastante rápidas, pero se debería esperar por lo menos una media hora. Ahora, tú para que tomes un análisis de gases arteriales, lo primero que tienes que hacer es aspirar bien las secreciones. ¿Sí? Aspirar bien. Tiene que estar limpio y tienes que evidenciar que no tengas fuga.
no tengas fuga. Aparentemente lo veo todo limpio, mi tubo endotraqueal. Trato de ocultar así lo más que puedo porque el sonido no me va a dejar esto. ¿Sí? No me va a dejar porque así tal cual se escucha también a nivel de ambos campos pulmonares. Y aspiras. Das una aspiración, que la aspiración es sumamente rápida. No voy a demorar en ventilación de alta frecuencia. Cada aspiración debería por lo menos durar unos 6 segundos. O sea, ingreso, presiono, retiro. Nada más. No es que estoy ahí poniendo, aspirando una vez, otra vez. No. La aspiración en alta frecuencia es muy rápida porque el neonato se puede descompensar y se hunde bastante. ¿Sí? Entonces, una vez que yo lo he aspirado bien, pues lo dejo por lo menos una media hora para que el paciente obviamente se recupere, el paciente se vuelva otra vez a responder a esos parámetros modificados y pues ya con los resultados que vengan volver a modificar otra cosa, pues no, pero es un mínimo de 30 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿hasta cuánto tiempo máximo un neonato puede estar en bafo? Ya, mira, la cantidad de días no es exacta, pero como habíamos visto en la diapositiva, es cuando ya el paciente clínicamente ya está estable, ¿sí? Ya usa presiones mínimas, igual las oscilaciones también son mínimas, por lo tanto, se disminuye esto, pues, ¿no? ¿Sí? Pero el tiempo no es exacto. Puede estar como que 2 días, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Para todo es ventilación de alta frecuencia, para todo, ¿sí? Bueno, no tanto para todo, sino que me refiero a alguna insuficiencia respiratoria o algo, colocan ventilación de alta frecuencia, ¿sí? Modifican lo que tienen que modificar, si el paciente responde, comienzan a bajar parámetros y el bebé se adapta muy, muy bien. ¿Sí? Porque la ventilación de alta frecuencia es como si fuera un CPAP, pero un CPAP repotenciado, pero así exageradamente. Porque un CPAP mientras te da la frecuencia respiratoria oscilante en forma de burbujeo, pues, ¿no? Programada, porque obviamente te programa pues a 40, 50, 60. En esta de acá, pues, se dispara exponencialmente, pues, ¿no? Recuerden que es de 5 a 8 Hz, por lo tanto, pues, imagínense, si un Hz es 60 ciclos, 5 son 300. 300, 300 frecuencias o 300 ciclos es lo que estoy administrando, pues, ¿no? Pero todo depende, obviamente, de cómo vayamos avanzando con el neonato. Cada neonato es independiente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, espero que hayan entendido, hayan comprendido la ventilación de alta frecuencia. Es un tema muy bonito, es un poco amplio, es un poco engorroso en el que tienes que saber, pues obviamente, los resultados de AGA, los resultados de hematocrito, para yo ir comparando las presiones de oxígeno con la presión de CO2, ver si es que el paciente está pasando por una alcalosis respiratoria o metabólica o una acidosis alcalina, ¿qué digo? Una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica, pues no, tengo que evidenciar todo, pero mayormente cuando el paciente ingresa a BAFO es porque obviamente pues resultados de análisis de gases arteriales me están botando o una acidosis o una alcalosis respiratoria, pero grave. Ujú. Bueno, creo que ya no hay otra pregunta. Kelly, ¿cómo vamos? Bueno, entonces sin nada más ya que agregar, ya doy por culminada mi exposición. De aquí ya le doy el pase a mi compañera Sujei para que dé obviamente los dos siguientes temas.
Muchas gracias, Magíster Eduardo. Entonces estamos terminando estos dos primeros temas. Vamos a darnos un break de 10 minutos para poder continuar con la doctora Sujei Castro. Si antes indicarles que nosotros estamos ya en la unidad 4, ¿no? Estamos en la unidad 4 con estrategias ventilatorias. El día 25 de julio se va a realizar el taller virtual por Zoom. Luego vamos a continuar con la unidad 5. Vamos a tratar ventilación mecánica en situaciones especiales y complicaciones frecuentes relacionadas al ventilador. En agosto también se va a realizar un taller virtual por Zoom. Y en la unidad 6 vamos a ingresar la ventilación mecánica no invasiva, misceláneos y otras fases ventilatorias. En esa unidad 6 vamos a realizar un taller presencial, el cual se va a realizar el 30 de septiembre. ¿En qué consiste? Armado de CPAP nasal neonatal termorregulación, ¿no? Están invitados para que puedan asistir a ese taller que se va a realizar el 30 de septiembre. Luego, en la unidad 7 es el stage internacional con los ponentes internacionales que nos van a dar temas de interés para fundamentar todo lo que estábamos realizando. Y luego, finalmente, en la unidad 8, en el mes de noviembre, el 21 de noviembre, vamos a tener un full day abordaje presencial con ventiladores mecánicos. Vamos a tener dos escenarios en el cual se va a realizar prácticas. Vamos a disponer de ventiladores para que ustedes puedan aplicar todo lo que vienen aprendiendo en estas unidades. Vamos a conocer el ventilador mecánico, sus componentes físicos, vamos a armar y hacer todo lo que se refiere al ventilador mecánico. Luego, como escenario 2, vamos a hacer el manejo general de enfermería con el ventilador mecánico, registro de modos ventilatorios, parámetros, volúmenes y presiones. Entonces, para la unidad 8 es el full day en el cual invitamos que puedan asistir todos a este full day que se va a realizar en Lima. Estamos haciendo coordinaciones con eh, las empresas que nos van a brindar los ventiladores mecánicos para que ustedes puedan aplicar lo aprendido. Vamos a seguir informando todo sobre estos talleres, así que en 10 minutos vamos a continuar con la doctora Sujei. Estamos en un descanso de 10 minutos y regresamos.